acciones de gracias, entramos por tus puertas. Con alabanzas recibe nuestro cántico, recibe nuestra adoración. Es para ti, es para ti, Señor. Recibe nuestro cántico, recibe nuestra adoración. Es para ti, es para ti, Señor. Oh, puertas eternas, ábranse hoy, puertas de salvación, ábranse hoy, puertas eternas, ábranse hoy, puertas de salvación. Recibe nuestro cántico, recibe nuestra adoración. Es para ti, es para ti, Señor. Recibe nuestro cántico, Recibe nuestra adoración. Es para ti, es para ti, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, amado hermano. Te estamos dando la bienvenida en esta hora a nuestro programa Casa de Oración, como de costumbre aquí desde la iglesia El Tabernáculo de Cristo de Benecer, desde Vista Alegre, ciudad de Holguín. Así que muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y sus corazones para poder compartir la preciosa palabra del Señor. Hoy queremos compartir una palabra con usted y hemos titulado este programa la humildad. Ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy, así que le estamos también dando la bienvenida a nuestra hermana Josefa, la anciana de intercesión, que ya hacía algunos programas que no estaba con nosotros, pero ya le tenemos de vuelta por acá. Así que gloria a Dios porque esté ya por acá con nosotros. Como bien le decía, queremos estar hablando en este día sobre la humildad. Y yo quiero dejar una pregunta en el aire antes de comenzar el debate y darle la palabra a mi esposa. ¿Será lo mismo la humildad que la pobreza? Muchas veces tenemos la tendencia de comparar o querer confundir la humildad con la pobreza, y vamos a ver en este programa si realmente tiene algo que ver la una con la otra. Yo sé que secularmente se utilizan estas palabras como para decir fulano, tal persona nació en un hogar humilde, y se están haciendo referencia a alguien que nació bajo la pobreza, bajo la escasez, bajo la necesidad. Pero vamos a ver en este día qué es realmente la humildad, qué tiene que ver la humildad con la pobreza. ¿Todas las personas pobres serán humildes o todos los humildes son pobres? Esa pregunta la vamos a estar respondiendo en este día. Amén. Yo quería empezar diciendo, yo que iba a decir lo mismo, que la humildad no es lo mismo que pobreza. Porque una persona humilde, primeramente, viéndolo como nosotros cristianos, en el cristianismo, siempre pone a Dios en primer lugar. amén. También tenemos que poner a nuestros hermanos en primer lugar también, porque Pablo lo dice, que miremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Una persona humilde también tiene que reconocer sus errores y sus limitaciones, que nosotros no somos perfectos y que no todo lo vamos a lograr y todo lo vamos a hacer bien. Cada vez que nosotros cometemos un error, si lo reconocemos, estamos manifestando que somos una persona humilde. Y quería también hablarle
en Gálatas 5:22, cuando habla el fruto del Espíritu. Uno del fruto del Espíritu, porque no es, son muchos frutos, sino es uno. El Espíritu te da el fruto. Vamos a buscarlo. 5:22. Amén. Los que están tomando nota y los que traen su Biblia. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, que es uno, es uno, pero se manifiesta en varias facetas. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces podemos ver que el fruto del Espíritu es humildad también. Cuando nosotros ponemos a nuestros hermanos por encima como superiores, estamos siendo humildes. Estamos reconociendo que no somos los mejores, que no somos perfectos, que somos imperfectos, poniéndolo todo delante del Señor. Amén. Es bueno resaltar algo porque tú estás leyendo, ¿qué versión? La Nueva Versión Internacional. Por lo general siempre usamos la Reina Valera del 60 y yo le voy a estar leyendo este mismo pasaje de la Escritura, pero con la Reina Valera del 60. Para no ser tan extenso, voy a estar leyendo el verso 23, que es donde habla de la mansedumbre. Dice que es mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si hay algo de lo que usted nunca lo van a poder acusar, es de ser una persona humilde, porque no hay maldad. Por eso dice la palabra, Pablo lo terminaba diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede señalar por ser humilde? Sin embargo, por ser altanero, por ser altivo, autosuficiente, y una persona autosuficiente es todo lo opuesto a alguien que es humilde, que cree que él lo puede hacer todo. El humilde, como decía mi esposa, es aquel que reconoce sus limitaciones. Pero fíjese que el Señor Jesús dice que se humilló hasta lo sumo. Aunque Él no tenía ninguna limitación, Él se humilló en primer lugar porque tenía que hacerlo por amor a nosotros. Y en segundo lugar, para darnos a nosotros una enseñanza. Que si Él siendo quien se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no vivir una vida de sumisión, de sujeción? Porque una de las cosas que trae la humildad es la sujeción a la autoridad. Entonces, ¿por qué quise leer esta versión? Porque la Biblia, la nueva versión internacional, dice humildad y la Reina Valera dice mansedumbre, que es la misma palabra. Si usted va, significa lo mismo. Si usted va y analiza la vida de Moisés, dice que era un hombre manso. Significa que era un hombre humilde. Y hay muchas promesas, ya lo voy a dejar ahí porque yo sé que hay alguien que quiere hablar por ahí sobre las promesas que hay sobre las personas humildes. Amén. Antes de hablar de algunas promesas para las personas humildes, quiero compartir un verso muy lindo en 1 de Pedro 5:5, que también va a hablar acerca de lo que el pastor Bori estaba hablando, acerca de lo importante que es la sujeción a los líderes, la sujeción a los ministros, a los ancianos, y habla sobre esto. Dice 1 de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero entonces este versículo me llama la atención, que dice la palabra revestido de humildad. Y yo buscando eso porque veo que como que hace algo llama una atención profunda sobre revestido de humildad, o sea, más que humildad. Y cuando busco dice que revestido significaba en aquellos tiempos que los esclavos tenían que traer un pedazo de tela visible como en la ropa para dar señal de que eran esclavos, y otros usaban delantales blancos. Entonces ahí la palabra nos está diciendo, nosotros tenemos que, es lo que quiere el Señor, que nosotros más los jóvenes estemos señalando esa humildad, que nos reconozcan que la humildad de Cristo está en nosotros. Y fíjense que hace hincapié, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Algo hermoso, le damos gracias al Señor porque bueno, aquí estamos rodeados de jóvenes que son los que no están en las cámaras, ese equipo de media, que el Señor los bendiga, que todos son jóvenes. Amén. Y a ellos les estoy hablando yo, y a todos aquellos que nos estén mirando, por favor, anoten
anoten este versículo, primera de Pedro 5:5, y medite en él, madres, abuelas, líderes, pastores, porque es tan importante saber que debemos enseñar a nuestros jóvenes que sean humildes. Y el ser humilde es que muchos jóvenes pueden pensar que porque sean universitarios, tengan algunos títulos, pero tienen que pensar que la sabiduría que da el mundo, la secular, no se compara con la sabiduría del Señor. Que ellos son jóvenes y tienen la fuerza, pero en los ancianos, en los ministros, en los maestros está el conocimiento, está la revelación de la palabra. Y esa es la humildad, el joven venir a acercarse al anciano para pedir ayuda. Y algo me llama la atención en este pasaje, y es ver a Jesús, a nuestro Señor, como el mejor ejemplo de humildad. Cuando Él se hace la toalla en la cintura para venir a lavar los pies a los discípulos, eso a mí me ministra tanto, ese ejemplo de humildad, porque está haciendo lo que hacían los esclavos. Él lo hacía por amor a nosotros, por amor a enseñarnos la humildad, y que Él nos exhorta a que seamos humildes unos con otros, y Él le lava los pies a los discípulos. Y yo veo esto nosotros como ancianos, como ministros, como aquel que tiene el llamado de ayudar a ministrar a la congregación, a los jóvenes y al pueblo de Dios, es saber que irle a lavar los pies es limpiar su andar, ayudarle, no ofenderlo, no decirle, no maltratarlo, sino con amor y con humildad decirle: ven, te voy a ayudar, te voy a mostrar el conocimiento. Esto se hace así porque es por amor al Señor, porque así el Señor nos enseñó. Y aún muchas veces hablaba y repetía, y era repetitivo para que entendiéramos su mensaje y su palabra. Y hay muchas promesas hermosas, como decía el pastor Boris. Yo algunas las tengo aquí, pero les voy a poner para que usted ahí sí pueda anotar, porque son tan lindas. Hay tantas recompensas para el humilde. En Proverbios 22:4 dice: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor a Jehová. Hay premio para los humildes. Dice también más adelante, dice: la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde Dios le da exaltación. O sea que el humilde siempre será exaltado. El Amén. humilde siempre será escuchado por Dios. Amén. Y hay una gran diferencia entre ser humilde y que Dios te humille. Amén. Eso lo conversábamos hace un rato. Hay una gran diferencia. Dice que al altivo Dios lo humilla. Y humillar a una persona es dejarlo en vergüenza. Amén. No tiene nada que ver con que se humille espontáneamente. Por eso es que dice la palabra que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esto es algo que yo he tenido la oportunidad de compartirlo en muchas ocasiones. Y nosotros como hijos de Dios nos humillamos delante del Padre ahora por voluntad propia, porque el Espíritu nos lleva, nos convence. Amén. Pero hay personas que siempre se han resistido a reconocer a Dios. Y dice que llegará un momento en que toda rodilla se Amén. doblará. Pero ya Aleluya. esos no se van a doblar por amor, sino porque ya llegó el día del juicio final. Y al final tuvieron que reconocer quién es Cristo. Pero nosotros lo hacemos así desde ahora. Así que si usted que me está viendo no tiene al Señor en su corazón, Amén. está a tiempo de humillarse delante la poderosa mano de Dios. Dice que a su debido tiempo nos va a estar exaltando. Amén. Aleluya. Yo quería decir una cosa ahí con respecto a eso. Y es que tenemos que hacer una diferencia entre qué es humildad, o sea, y qué es la altivez que se puede generar por algunas situaciones en la vida. Porque muchas veces decimos, no, el pobre es humilde. No. Y para nada tienen que ver. No es así. El rico es altivo. No, tampoco es así. Pero sí la Biblia deja en claro que nuestra condición física muchas veces puede moldear nuestro carácter, porque la humildad es algo de nuestro carácter, es algo del alma, no es algo de nuestra condición física. O sea, la humildad no tiene que ver con una condición física, no tiene que ver con una posición económica. Exacto. ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesús decía que era más difícil que un rico entrara al reino de los cielos a que pasara un camello por el ojo de una aguja, Él estaba diciendo algo y estaba haciendo una referencia a la humildad. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo que hay muchas probabilidades de que la altivez de un rico y que el apego que tiene ese rico a sus posesiones económicas puedan hacer que valore más eso
que el reino de los cielos. Exacto. Y hay un tabú muy arraigado en la cultura, que es que el pobre es humilde. No, la pobreza de humilde genera procedencia. muchas veces, en la mayoría o en algunos casos, genera que las personas tiendan a tener una actitud sencilla, tiendan a tener una actitud sumisa, pero ni la sumisión es humildad, ni las actitudes sencillas, ni las personalidades sencillas son humildad. La humildad es un carácter que pone el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Las personas del mundo tienen muy pocas o ninguna probabilidad de tener una real humildad, no una humildad de apariencia. ¿Por qué? Porque la humildad real que es forjada en el carácter y que es puesta en nuestra vida, la da el Espíritu Santo, como nosotros estábamos hablando. La da el Espíritu en nosotros, quien hace que nos veamos a nosotros después y veamos al Señor primero. Veamos nuestras necesidades después y veamos las necesidades del Señor primero. Y entonces ese tipo de actitudes y ese tipo de cosas son las que generan a una persona humilde. Las personas no nacen humildes, eso es un mito. Las personas forjan su humildad, forjando su carácter en Cristo Jesús. Yo quería decir eso. Muy bueno. La persona humilde es aquella que siempre va a buscar la ayuda de otro. La persona altiva, para ellos es una vergüenza, una deshonra pedir ayuda. Siempre van a tener una respuesta para todo. Aunque no se la sepan, se la inventan. Y entonces es cuando vienen los disparates. Con tal de dar una respuesta, porque es que el orgullo me evita decir, no sé. Es que, pastor, es que ahí en la actitud de la persona es que vemos la evidencia de una persona humilde. Exacto. Cuando vamos a consejería o alguien le dice o le pide un consejo a un ministro, en dependencia de la actitud con respecto a esa persona, es que vamos a ver la humildad de esa persona. Porque si esa persona no recibe el consejo y lo rechaza, esa persona no es humilde. Exactamente, exactamente. Entonces es lo que yo decía, el orgullo te lleva a depender de otro. A ver que tú no eres suficiente para realizar algo. Detrás de cada hombre de Dios reconocido, siempre tienen que haber personas en el anonimato. Nunca nadie va a poder lograr hacer algo. Siempre detrás de un hombre de Dios que ha sido exaltado, no sé, que ha llegado a la fama, hay un equipo de trabajo siempre guardándole las espaldas, que muchos no conocen, pero que sin ese equipo, primero Dios, pero sin ese equipo, ese hombre o esa mujer no hubiera podido llegar a donde está. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que es la humildad, de saber que yo no lo puedo hacer todo y que tengo que depender de otras personas para poder lograr mis metas, mis propósitos. Yo quería decir que nosotros hemos visto aquí en nuestra casa, le damos gracias al Señor por nuestra casa y por la prosperidad de la palabra que hay en nuestra casa, pero aquí se nos ha dado caso. Han venido hermanos que han querido estar en nuestra casa y se han presentado con nuestros padres espirituales. Con un currículo. Con un currículo de que yo estudié en tal seminario, tengo tantos títulos. Está bien, pero si van a empezar en nuestra casa, hay que empezar de cero, hay que empezar por corderito. Y sabemos cuál es el fruto. Si es humilde, la persona va a empezar de cero y va a querer seguir y aprender, porque cuando tú vienes aquí y encuentras la revelación de la palabra, para ti es un gozo empezar de cero. Pero cuando la persona es humilde, va a pasar corderito, va a pasar doctrina intermedia, va a hacer todo lo que se le diga, pero cuando no, hace así y se va. Como hemos visto, se han ido. Como mismo el Señor Jesús tuvo que pasar el proceso en el río Jordán y ser bautizado. Exacto. Tuvo que pasar el proceso sin necesitarlo. Yo quería agregar ahí, es que todas las personas humildes están llenas de todos los atributos y los dones del Espíritu, la mansedumbre, todas esas cosas que hemos ido hablando. Eso es lo que le agrada a Dios, el que seamos humildes de corazón, como decía Cristo. No se concibe un cristiano que no sea humilde. El cristiano que no es humilde no se va a dejar moldear. Entonces Dios anda buscando personas que se puedan dejar moldear, personas que se puedan dejar trabajar, porque venimos cargados del mundo, venimos mal formados del mundo. Y entonces tú llegas a una iglesia, conoces a Cristo, empiezas a conocer a Cristo, porque cuando tú llegas no lo conoces, empiezas a conocerlo. La humildad te permite que Dios te enseñe, que los ministros te guíen, que los que están dispuestos en cada templo te guíen y te enseñen lo que tú quieres hacer para poderte Dios exaltar.
En Lucas 1:52 me gustó esa parte porque dice que Dios quita, más o menos se quita a los poderosos y exalta a los humildes. Cualquier persona que esté en eminencia, que esté en poder, que esté en autoridad, que se crea superior a los demás y que la autoestima la tenga un poquito más elevada de lo normal, que raye la autosuficiencia, póngale el cuño que Dios lo va a quitar si a Dios no le agrada. Es una bomba de Dios, si no le agrada, porque Dios no va a permitir que esa persona sea una piedra de tropiezo para los pequeños que vienen. En una iglesia, por ejemplo, viene un recién convertido. Quizás esa persona viene del mundo de una familia maltratada, que ha sido abusada, que ha sido maltratada, y entra a la iglesia y encuentra en alguna persona amor. Y empieza a ser transformada y empieza a ver el mundo de otra forma diferente. Pero si se topa con ministros, si se topa con autoridades, con personas en eminencia que sean autosuficientes, que no tengan humildad para corregir, que no tengan humildad para enseñar, esa persona va a ser piedra de tropiezo para ese pequeño. Porque va a decir, bueno, yo prefiero quedarme en el mundo. Si me trataban mal en el mundo y hacía lo que quería, si me están tratando mal aquí, pues me voy para el mundo a seguir haciendo lo que quiero. Entonces hay que tener mucho cuidado en las iglesias. Los que son ministros, los que son pastores, los que son gente que Dios ha puesto en esos lugares para guiar un rebaño y una congregación, tienen que tener mucho cuidado a la hora de corregir, de enseñar, de guiar, porque hay personas que te están observando, personas que te están y Dios te está midiendo. Y en el momento que a Dios no le agrade lo que tú estás haciendo, te va a quitar y va a poner a otro. Yo quería decir algo pequeñito. Cuando nosotros vamos a demostrar que somos mansos también, cuando una persona llega nueva a la iglesia y esa persona empieza a crecer en Dios, y cuando se va por encima de nosotros y ya tenemos celo y viene el orgullo y no puede ser que ya ella ya vaya a hacer esto o vaya a hacer lo otro, entonces ahí reconocemos que no somos humildes delante de Dios. Amén. Y la humildad, discúlpame que te corte, la humildad, no, la persona orgullosa es muy difícil que sea receptiva a todas las cosas que cuando se le tenga, es incorregible, no quiere que le corrijan. Entonces, por eso es que Pablo lo decía en Gálatas 5:22, la mansedumbre o humildad en este caso, porque con humildad vamos siempre a bajar nuestra cabeza y reconocer nuestros errores y nuestras limitaciones. Dios. Amén. Así como decía mi esposa, es inconcebible en la vida de un cristiano que no haya humildad. Es algo necesario para toda la iglesia, para toda la familia en Cristo. Y quería que usted me acompañase a Efesios 4, cuando el Señor está hablando por medio de Pablo sobre el cuerpo de Cristo. Dice el verso 1, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es decir, un modo de vida, que viváis. Es un modo de vida, muy dice, importante. Con toda humildad, con toda, no es ser un poquito humilde, no es ser algo humilde, con toda humildad. O de vez en cuando. O de vez en cuando, o cuando nos convenga, no. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros. Hay algo que debemos entender, mis hermanos, y es que es necesario ser humilde. Es un requisito, es un fruto. Y es la evidencia que vamos a dar que cargamos con el Espíritu de Dios. Y es algo que nos va a hacer soportar pruebas, es algo que nos va a llevar más adelante y más cerca de Dios. La palabra nos enseña que entre más rodillas doblemos, porque la palabra humildad viene del latín humilitas, que significa pegado al piso, pegado a la tierra. Es decir, que entre más rodillas estemos dando, más nos humillemos, más cerca vamos a estar del Señor. Amén. Y la humildad no es solamente para corregir, es también para aceptar la corrección. Porque aquel que se lleva corrección, usted, sí me equivoqué, sí cometí el error. Porque muchas veces cuando no aceptamos el error, cuando no aceptamos que somos imperfectos y que estamos fallando, hay orgullo en nosotros, hay altivez y pensamos, ¿y quién es este para llamarme a mí? ¿Con qué autoridad me llama? No es necesario tener autoridad para ser humilde. Es un requisito que tenemos que tener todos. Y Fefa hablaba sobre el verso de 1 de Pedro 5:5, que decía que asimismo vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores. Es muy importante. La juventud es impetuosa. La juventud es impetuosa y es necesario que se sujeten a los mayores. Y todos revestidos de humildad,
con vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es necesario para los jóvenes cuando vienen a corrección o algo, que sean humildes, que sean receptivos, como usted decía, pastor, que sean receptivos a la hora de recibir la palabra. La edificación del cuerpo de Cristo es para crecer, pero es necesaria. Muchas veces tenemos anhelos, tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos metas que queremos alcanzar, tenemos cosas que conquistar en la vida. Y quisiera que fuera conmigo al pasaje de Josué cuando van a conquistar Canaán. Lo que tenían por medio era el Jordán. El Jordán tipifica humillación. Tuvieron que pasar el proceso. Para conquistar tenemos que pasar primero el proceso de ser humilde, el proceso de la humillación. Aún como usted decía, pastor, el Señor tuvo que pasar el Jordán. El mejor ejemplo que podemos ejemplo de encontrar dice es que, nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vino a servir y no a ser servido. Y no hay forma de servir al hombre, creo, ni servir a Dios si no se es humilde. Amén. Tiene que ser un servicio agradable cuando haya humildad. Mire, Cuando no hay humildad y tú estás sirviendo a alguien, lo estás buscando ya haciendo por un beneficio propio, buscando sacarle provecho a algo. Amén. la humildad tiene que ver mucho de nuestra relación con Dios. O sea, el centro de la humildad está en nuestra relación con nuestro Señor. ¿Qué sucede? El pecado trae consecuencias, todos lo sabemos. Pero cuando nosotros no pecamos para evitar las consecuencias, es algo como, no voy a hacer esto porque me va a pasar esto. Entonces ahí hay algo que te dice que tú estás haciendo por un beneficio tuyo. No voy a cometer este pecado porque es un beneficio para mí. Pero cuando tú decides no cometer un pecado porque tú sabes que lo que tú vas a hacer le va a doler a Dios, Va a haber un daño colateral. le Ya no va estás a doler pensando a en Dios, ti. entonces esa actitud es de humildad. Eso, cuando usted decide no pecar para que Dios no sienta ese dolor, eso va a generar en su vida una forma de vida, vamos a decir, usted va a comenzar a evidenciar, a vivir en obediencia, porque sabe que la obediencia es lo único que no va a permitir que usted haga algo que le desagrade a Dios. No por las consecuencias, lo repito, sino porque no quiero que Dios sienta dolor por lo que estoy haciendo. Usted va a comenzar a vivir en santidad, porque sabe que eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, fíjense de nuestra relación con Dios, cuando usted pone a Dios en la posición de que yo lo que voy a hacer, lo que decido hacer, el camino que voy a tomar dentro del cuerpo de Cristo, es porque yo quiero que mi Dios sienta el placer de tener un hijo que lo ama, de tener un hijo que quiere que él no se sienta triste ni contristar al espíritu, como dice la palabra, por mis actitudes. Y entonces eso es humildad. Eso es una humildad que es la que debe ser el motor impulsor nuestro. El motor impulsor nuestro, el que nos vamos a hacer mover a dimensiones cada vez más cerca, o sea, nos va a llevar a dimensiones a estar más cerca de Dios, es actuar en esa dirección. Vamos a hacerlo porque Exacto. amamos a Dios, porque no queremos dañar el corazón de nuestro Dios. Y algo importante que decía Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Amén. No te creas cosas. Eso es un refrán que usamos mucho acá los cubanos. No te creas cosas, no te creas la última Coca-Cola en el desierto. Amén. Porque hay personas que tal vez están en el anonimato. Y déjeme decirle algo. Por eso es que la palabra dice que los postreros serán primero. Porque muchas veces nos hacemos como un hueso viejo, como decimos aquí, con tanta experiencia que me creo el más capaz, el de más conocimiento, pero sin embargo viene el nuevo, que viene con un corazón agradecido, viene con una mentalidad abierta delante del Señor, y comienza Dios a usarlo y nos pusieron en un lado, por decirlo así de alguna manera. Y usted comienza a preguntarse, pero ¿cómo es posible que Dios empezó a usar a ese que llegó ayer y yo que llevo más, como si fuera todo por un escalafón, por un orden de llegada? Ahí es donde entra la parábola de lo que dice el Señor. Él enseñaba a través de esta parábola que Él comenzó a buscar jornaleros y comenzó a hacer un convenio por X cantidad de dinero por un salario. El que llegó último, le pagaron lo mismo. Porque
Y los demás empezaron, pero ¿por qué este Pero que si llegó yo estaba último? primero, si yo estaba- Porque todo es por gracia, por misericordia y porque Dios ve el corazón. Muchas veces comenzamos a pedir cosas y Dios no nos las da porque sabe, Dios conoce nuestro final aún antes del principio. Y sabe, Él mejor que nosotros sabe lo que nos puede hacer daño. Y por eso creo que era Spurgeon el que decía que las críticas nunca te lleguen al corazón y que los halagos no se te suban a la cabeza. Porque hay momentos donde nosotros sí, a quien no le gusta que le haga un elogio porque predicaste muy bien, muy bueno tu mensaje. Pero eso es muy bueno, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿A dónde va a parar ese elogio o esa crítica? Ahí es donde está el problema. Y dando respuesta a la pregunta con la que comenzamos el programa, y no es que estemos terminando, todavía nos quedan algunos minutos. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 3, voy a estar leyendo el verso 3 y de ahí vamos a brincar al verso 5. Dice el Señor este famoso mensaje de las bienaventuranzas. Decía el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El Señor se estaba refiriendo a los pobres en espíritu, lógicamente. Ahora mire lo que dice el verso 5. Bienaventurados los humildes. ¿Por qué hace referencia en un versículo a los pobres y en otro a los humildes? Porque no tiene nada que ver. Una persona pobre es aquella que siempre va a depender de otro, de la caridad de otros, de la misericordia de otros. Y el Señor lógicamente estaba haciendo una referencia, se estaba refiriendo a algo espiritual. El pobre de espíritu es aquel que sabe que siempre va a depender de Dios. Y el humilde, míralo aquí: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Somos herederos de muchas promesas. Amén. Lógicamente que no se está refiriendo a esta tierra que va a perecer. Y de aquí hay una secta que utiliza este versículo para decir que ellos van a heredar la tierra, esta tierra. Pero de eso va en contra de todos los preceptos que enseña la palabra. Si vamos a heredar es una tierra, pero la tierra prometida, la Jerusalén celestial que el Señor nos está prometiendo. Fefa. Y yo quería decir algo también que acerca de la falsa humildad, que tenemos que cuidar mucho nosotros como hijos de Dios, porque bueno, como hermanos que somos, nos tenemos que ayudar unos a otros y cualquiera podemos fallar, pero es saberse levantar, saberse reconocer el error, arrepentirse, estar a bien con el Señor y con los que nos rodean. Y en esa de la falsa humildad hemos visto sobre eso que hablaba el pastor Bori, que muchas personas que llevan tiempo en la iglesia adquieren mucho conocimiento, se llenan de conocimiento, dan testimonio de la gran sabiduría por el tiempo que llevan, pero llega un momento que por descuido de su vida, por una falsa humildad, cuando le tocó su problema, cuando le tocó su caída, en vez de reconocer y aplicar el mismo conocimiento que aplicaba y que enseñaba, entonces en su vida no lo aplica. Entonces ahí vemos una falsa humildad, porque si tú dominas la palabra, tú sabes que si has fallado, que si has cometido un pecado, te tienes que arrepentir, tienes que ir y confesarte, y entonces tú no quieres confesarte y sabes que esa es la salida para alcanzar la misericordia. Entonces ahí vemos que es como nos ha enseñado nuestra madre en la prédica: bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo con una falsa humildad y con un falso conocimiento para los demás, pero no para su vida. Y entonces eso lo aleja de Dios. Y vemos que al final esas personas han terminado muy mal, porque la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perfecta, amén. Sí, muy buena tu intervención. Bien, como sí decía ahorita, que el mejor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo mensaje, mire, si usted debe darse cuenta que la Biblia siempre recoge un solo héroe. Siempre va a haber un solo héroe, porque en el Antiguo Testamento, que todo era una sombra y figura del Nuevo Testamento, todo apuntaba a la persona de Cristo. Y el mejor ejemplo de humildad lo encontramos en Él, que dice que aún siendo Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Amén. Y todo el objetivo en la Biblia, o sea, veámoslos así. Todo lo que hizo Jesús, miremos cada una de las cosas que Él hizo. Leamos los evangelios, cada una de las cosas que hizo,
¿Con qué objetivo lo hizo? ¿Cuál fue el objetivo? Siempre para ayudar al prójimo, siempre para sanar, siempre para enseñar, siempre a otro, nunca para Y exaltarse. nunca él. buscó su propia gloria, porque dice, las cosas que yo hago es para glorificar Y al Padre. entonces yo pienso que la humildad a través de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos de buscar. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Amén. No hay de otro. Y entonces es actuar. Ahora, cuando hacemos algo dentro de una congregación, de la iglesia, en el lugar que estamos, ¿con qué objetivo? ¿Beneficio personal? ¿Ser exaltado? ¿O el bien de mi hermano? Y entonces eso nos puede dar indicadores hasta qué nivel, porque necesitamos a veces ayuda. ¿Qué nivel podemos tener de humildad en nuestras vidas? A veces no. Exacto. Y entonces predico, llevo la palabra, pero para que la gente diga. Pudiéramos decir que es un termómetro. Y entonces para- con qué objetivo usted hace las cosas. Analicemos esto. ¿Con qué objetivo usted hace las cosas? Y eso le va a decir qué nivel de humildad hay en usted. Mirando la figura de Jesucristo. Josefa decía algo ahorita, y es del proceso que debe pasar toda persona cuando llega a nuestra casa. Nosotros tenemos aquí nuestra manera, nuestra visión, que nos enseñaron nuestros pastores, y yo, mi área siempre fue corderito antes de llegar a ser pastor de acá de la congregación, y tuve la oportunidad de ser maestro de personas que tenían títulos que yo nunca he tenido. Yo no tengo ningún título de hombres. Y habían personas que le chocaba, pero si yo tengo un título de pastor, yo tengo esto, yo tengo lo otro. El afán por ocupar una posición les hacía menospreciar a alguien que tenían delante. Porque lo primero que dicen, yo he pasado tantos años estudiando, tengo título de esto, del otro, por no mencionar nombre. Porque son personas que siempre vienen buscando entonces una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos buscar, eso ya lo hemos dicho otras veces, no podemos buscar una posición, sino una ubicación. Amén. Señor, ¿cuál es el lugar que tú quieres que yo ocupe? Porque a mí me gusta tal vez predicar. A mí me gusta predicar, pero ¿será realmente lo que Dios tiene para ti? Una cosa es lo que tú quieres, una cosa es lo que a ti te gusta, y otra es la que Dios tiene para ti. Y hay un tema de René González, creo que es de la década del 90, que dice: ¿de qué te vale alcanzar lo que tienes? Que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Amén. Muchas veces nos gusta ser vistos por los demás, pero el precio a pagar, o sea, el precio a pagar para ser glorificados por Dios, es la humillación en lo secreto. Hablamos de un David que es llamado hoy como el dulce cantor de Israel. Hablamos de un David que venció a un Goliat, pero se nos olvida que había un David que en el anonimato vencía al león y al oso. Nos olvidamos de un David que en el secreto donde nadie lo veía pagaba un precio de pastorear las ovejas que no eran ni de él, que eran de su padre. Y ahí se entrenó. Fue un entrenamiento. Incluso después de haber sido ungido como rey de Israel, tuvo que esperar 15 años para poder llegar al trono. Y hay que tener mucho cuidado, porque la humildad es para toda la iglesia, pero más allá, aquellos que estamos en eminencia. Usted me enseñaba algo, pastor, hace un tiempo atrás, sobre un predicador que prepara un bosquejo, prepara la palabra, y el hombre pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. La altura realmente le había dado mareo y subió lleno de ego, lleno de orgullo, porque para él llevaba el mejor mensaje para el pueblo. Y cuando llega y le toca a la hora de la prédica, que sube al púlpito, el bosquejo se le perdía, no daba pie con bola, no se hallaba. Bueno, realmente las cosas no le salieron como pensaba. Quedó en vergüenza. Quedó en vergüenza, y cuando bajó humillado, cabizbajo. Y alguien le dijo cuando bajó: si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Eso fue una historia de Spurgeon. A mí me gustan mucho los pensamientos de este gran hombre de Dios. Para mí ha sido de buena enseñanza los pensamientos de Spurgeon. Y realmente es así. Él decía: si hubieras subido como bajaste, o sea, cabizbajo, en humildad, Dios te hubiera recompensado en público. Y yo creo que cuando pagamos un precio en lo secreto, Dios nos va a recompensar en público. Y la mejor recompensa
que podemos recibir de parte de Dios es que respalde lo que nosotros hacemos. Entonces, Yo sí. quería tocar un tema concerniente a lo que la anciana Josefa decía la falsa humildad, que la falsa humildad tarde o temprano Dios la va a revelar, Dios Amén. la va a sacar a la luz. ¿Por ¿Por qué más digo? Exactamente. Porque es que nadie puede aparentar por muchos años para toda la vida algo que no se es. Exacto. Entonces, llegado el momento, llegado la situación, Dios va a revelar y va a sacar a la luz todo aquello. Porque es Amén. muy fácil hablar delante de muchas personas, hablar de humildad, hablar Amén. de cosas buenas. Es fácil hablar. Es como dicen, el papel aguanta todo, Exacto. lo que le ponga. Pero es hacerlo, llevarlo a la práctica todos los días, Amén. ponerlo por obra, es lo difícil. Entonces, la humildad se va a evidenciar en los frutos que tú seas capaz de dar. Amén. Ya estamos en los minutos finales, tenemos que despedir. Ya el tiempo ha corrido bastante, así que ya nos están haciendo por allá señas los muchachos. Queremos primeramente, porque siempre damos gracias a Dios por cada uno de los que nos ven, de lo que de su tiempo lo dedican para compartir con nosotros, pero también queremos estar agradeciendo a todo este equipo de jóvenes que está detrás de cámara, en el audio, en las consolas, que el Señor les bendiga. Aquí tenemos adolescentes de 15, 16 años, los tenemos ya llegando a los 30 también, que el Señor les bendiga a todos, es una broma. Amén, Ese amén. es nuestro ambiente, Amén. esta es nuestra manera de nosotros ser, somos una gran familia, así que le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos de Daniel y de David. Tenemos a Iván Y para- en cámara, tenemos también por allá a Dayan, que el Señor les bendiga a cada uno de ellas. Tenemos a Alejandro, ¿verdad? Se me quedaba. Ale, Dios te bendiga. Tenemos a Axel también. Tenemos a Irina, Elizabeth, Eli, Dios te bendiga, que es danzarina y también viene acá y nos ayuda con las fotos. Amén. Yo quiero ya para terminar y para que estén en la mente de cada uno, la virtud del cristiano es la humildad. Amén. Un cristiano virtuoso es un cristiano humilde. Amén. Entonces nuestra oración es que seamos como habría por acá nuestra hermana Josefa, la anciana Josefa, que seamos revestidos, que seamos cubiertos, que nuestra cobertura, amado hermano, sea la humildad. Esa es nuestra oración. Exactamente. Amén. Que tengamos esa señal. Recordemos de eso, del esclavo. Amén. Que usaba su señal para que todo el mundo viera que es esclavo. Nosotros, los hijos de Dios, nos revistamos de esa humildad para con eso glorificar el nombre de Cristo. Amén. Sí, entonces recuerde, cuando somos humildes le estamos cerrando toda puerta al enemigo, le estamos cerrando una puerta a la hipocresía, como decía el anciano Darío, al orgullo, a la altivez, a la soberbia, autosuficiencia, todo lo opuesto a lo que es humilde. Así que dejamos una oración por usted. Gracias a cada uno de los que nos escriben. Ahí siempre vemos el chat en YouTube. Muchas veces yo les respondo a cada uno de los hermanos. Las peticiones que ponen siempre las anotamos y estamos orando por cada uno de ustedes. No quiero mencionar nombres, pero sabemos que hay hermanos fieles que nos ven en cada programa. Dios les bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de aquellos que nos están viendo en este momento, que ponen su petición, Señor. Tú las conoces todas. Rogamos, Señor amado, que tú estés respondiendo conforme a tu voluntad, conforme a tu riqueza en gloria, estés trayendo bienestar, estés trayendo abundancia, prosperidad espiritual y también material, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas, que estés arrancando de raíz de nosotros todo espíritu de altanería, de altivez, de orgullo, Señor, de vanagloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que este fruto del Espíritu se esté poniendo de manifiesto en cada uno de nosotros. Que podamos ser mansos, Señor, que la mansedumbre, Dios amado, sea un atributo en nuestras vidas para poder estar reflejando el carácter de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.